¿Alguna vez has sentido que tu historia terminó antes de tiempo? Que ya no hay vuelta atrás, que todo está sellado como una tumba fría y silenciosa. Pero, ¿y si te dijera que ese no es el final, sino el comienzo? El domingo de resurrección no fue solo un milagro sobrenatural. Fue el acto definitivo de amor y poder divino que cambió para siempre tu historia. No fue solo Jesús saliendo del sepulcro, fue tu libertad saliendo con Él, tu pasado siendo vencido y tu nueva vida naciendo al mismo tiempo. Porque cuando Él se levantó, también se levantó tu propósito. Cuando la piedra se removió, también se removieron tus cadenas. Este día no es solo para celebrar, es para despertar. Antes de continuar, repite conmigo en voz alta: su resurrección es mi punto de partida. Yo no sigo atado a lo que murió. Hoy empiezo a vivir de verdad. Prepárate, porque hoy no solo recordamos un evento, hoy activamos una promesa cumplida en ti. Comencemos. Número 1. Primera de Corintios 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Imagina por un momento que todo lo que crees, todo lo que has vivido con Dios, toda tu esperanza, todo tu consuelo, se desmoronara porque una sola cosa no hubiera ocurrido: la resurrección de Cristo. ¿Te das cuenta del peso de esa verdad? Pablo lo dijo sin rodeos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No fue una metáfora ni un recurso dramático. Fue una declaración directa. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección, nuestra fe sería solo una ilusión piadosa, una filosofía entre muchas, una esperanza sin sustento. Pero gracias a Dios, Cristo sí resucitó. Y ese hecho lo cambia todo. La resurrección no es solo el broche final de una historia inspiradora. Es el pilar que sostiene todo el edificio de nuestra fe. Sin ella, cada promesa de Jesús quedaría en el aire, sin sustento. Pero con ella, todo lo que Él dijo se vuelve irrefutable, invencible, eterno. Es la diferencia entre tener una religión muerta, basada en códigos morales, y tener una fe viva, basada en una persona viva. Jesús no es un recuerdo ni una figura simbólica. Él está vivo. Y porque está vivo, tú también puedes vivir verdaderamente. Esto no es una inspiración poética, es una verdad con implicaciones concretas. Cuando entendemos que la tumba está vacía y que la muerte no pudo retener a Jesús, entonces cada promesa del Evangelio se vuelve inquebrantable. El perdón, la restauración, la nueva vida, el propósito, la victoria sobre el pecado, todo está sellado por la resurrección. No estamos apostando nuestra fe en una buena idea o en una emoción bonita, sino en un hecho histórico. Y eso cambia radicalmente cómo vivimos, cómo sufrimos, cómo perseveramos. Piensa en los discípulos. Antes de la resurrección estaban rotos, escondidos, llenos de miedo. Pedro había negado a Jesús. Tomás dudaba de todo. Los demás simplemente se esfumaron. Pero después de encontrarse con el Cristo resucitado, algo cambió para siempre. El temor se convirtió en fuego, la cobardía en convicción. Salieron al mundo con un mensaje que no podían callar, aunque eso les costara la vida. ¿Qué puede explicar semejante transformación, sino la certeza de que aquel que estuvo muerto ahora vive? Y no solo eso. La resurrección no es un evento aislado del pasado, es una primicia, es la garantía de lo que vendrá. Es como la luz del amanecer que asegura que el día ya empezó. Jesús resucitado es la prueba de que tú también resucitarás, de que lo que vives aquí no es el final, de que el dolor no tiene la última palabra, de que cada lágrima será enjugada y cada herida sanada. Nuestra fe no es solo para soportar este mundo, sino para proyectarnos a la eternidad con una esperanza firme. Incluso en el plano racional, la resurrección se sostiene. Los testimonios, la tumba vacía,
La transformación radical de los testigos, el crecimiento imparable de la iglesia primitiva, todo apunta a una verdad que no puede ser ignorada. No creemos ciegamente. Nuestra fe tiene evidencia, raíces, testigos, y eso no solo responde a las preguntas de los escépticos, sino que fortalece a los creyentes en los momentos de tormenta. Porque sí, llegarán momentos en los que dudarás, en los que el dolor te hará cuestionar, en los que el silencio de Dios parecerá más fuerte que su presencia. Pero en esos momentos, recuerda esto: la tumba está vacía, Jesús venció. Y si Él venció, tú también puedes vencer. La fe no elimina las dificultades, pero las fundamenta en una roca inamovible. Y esa roca es Cristo, resucitado, vivo, contigo. La resurrección no es solo una celebración anual, es una realidad diaria. No es solo la culminación de una historia, es el inicio de la tuya. Es el sello de que todo lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente y de que todo lo que aún hará en tu vida está garantizado. Es la certeza de que no estás solo, de que hay poder disponible hoy, de que tu fe no es vana, sino poderosa, porque Él vive, tú también vivirás. Así que hoy pregúntate: ¿está mi fe anclada en un Jesús simbólico o en un Jesús resucitado? ¿Camino con la certeza de que la muerte fue vencida? ¿Vivo como alguien que ya fue liberado? La resurrección no fue solo un milagro, fue el inicio de una nueva historia, la tuya, y en ella Cristo es el protagonista que nunca te dejará. Número 2, Romanos 2, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esta no es una frase simbólica, es una verdad espiritual poderosa. En el momento en que decidiste seguir a Cristo, algo profundo ocurrió. No solo creíste en un mensaje, moriste. Así como Jesús fue sepultado, tú también fuiste sepultado espiritualmente con Él. Y así como Él resucitó por la gloria del Padre, tú también has sido llamado a vivir de una forma completamente nueva. No es una mejora, no es una actualización de tu antigua vida, es una nueva creación. Una existencia completamente distinta, impulsada por el poder de la resurrección. El bautismo no es un simple acto externo, ni una ceremonia religiosa más. Es una declaración de identidad. Es una señal visible de que te identificas plenamente con lo que Jesús hizo. Su cruz fue tu cruz. Su tumba fue tu tumba. Su resurrección es ahora tu punto de partida. Morir al pecado, morir a la vieja naturaleza, morir a lo que antes te definía. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tus antiguos patrones mentales, tus adicciones, tus hábitos de autodestrucción, tus máscaras sociales, tus falsas identidades, todo eso fue sepultado, ya no te define. Pero para que haya resurrección, algo tiene que morir primero. Muchas veces queremos experimentar el poder de Dios sin soltar lo que nos ata. Queremos una vida nueva, pero aferrados a pensamientos viejos. Queremos paz, pero no queremos soltar el resentimiento. Queremos propósito, pero seguimos viviendo para complacer al mundo. La verdad es que no puedes tener vida nueva sin pasar por la cruz, y no puedes resucitar con Cristo si no estás dispuesto a morir con Él. Esta muerte espiritual no es dolorosa en el sentido físico, pero sí desafiante. Requiere rendición, requiere decirle adiós a lo que ya no tiene lugar en tu destino. Aquí es donde muchos se quedan a mitad del camino, porque desean un cambio superficial, algo cómodo, sin renuncia. Pero el Evangelio no es cosmética, es transformación. Cristo no vino a retocar tu vida, vino a rehacerla. Cuando se habla de vida nueva, se habla de una reconstrucción completa. Dios no solo te da nuevas reglas, te da un nuevo corazón, te cambia desde adentro, te da una nueva mente,
una nueva manera de ver, de decidir, de sentir. Es un cambio radical, una recreación desde cero. Y esa recreación tiene consecuencias visibles. Empiezas a desear lo que antes ignorabas. Empiezas a rechazar lo que antes justificabas. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a pensar como alguien que ha salido de la tumba con Cristo. Pero esta vida nueva no es solo una experiencia del pasado, es un caminar diario. Pablo dice, así también nosotros andemos en vida nueva. No dice caminamos en pasado, dice andemos en presente continuo. Es decir, todos los días hay decisiones que tomar. Todos los días hay un viejo yo que quiere resucitar, pero tú le recuerdas que ya fue sepultado. Todos los días tienes la oportunidad de elegir vivir como una nueva criatura o regresar a los hábitos del sepulcro. Caminar en vida nueva es un ejercicio diario de coherencia con tu nueva identidad. No estás tratando de convertirte en algo. Ya eres, por Cristo. Ahora solo tienes que vivir en consecuencia. Esta transformación puede parecer misteriosa, pero la naturaleza misma nos ofrece un espejo. Piensa en una oruga. Para que se convierta en mariposa, tiene que morir en su forma anterior. Tiene que dejarse envolver en un capullo. Hay un proceso en la oscuridad donde todo lo que conocía deja de existir. Y luego, cuando parece que todo se acabó, emerge transformada. Ya no arrastra su cuerpo por la tierra, ahora vuela. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. No mejorarte, no darte un maquillaje espiritual, sino revelarte tu verdadero diseño. El diseño original que solo puede emerger cuando estás dispuesto a morir para vivir. Y no es un proceso que caminas solo. El bautismo también representa nuestra incorporación a una familia espiritual. No fuiste solo sepultado con Cristo, fuiste incorporado a su cuerpo, a su pueblo. Esta vida nueva no se vive en aislamiento, se vive en comunidad, se fortalece en comunión, se afirma en el caminar con otros que también están siendo transformados. Y es ahí donde descubrimos que, aunque la batalla por dejar lo viejo puede ser dura, nunca estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Tus hermanos en la fe te rodean. Y Cristo mismo va delante. La resurrección no solo te cambió el destino, te cambió la identidad, pero esa identidad no se activa sola, se camina, se vive, se respira. Todos los días, hoy, puedes elegir seguir viviendo como si todavía estuvieras en la tumba, o puedes salir, en fe, a vivir en la plenitud de tu nueva vida. Dios ya hizo su parte. Ahora, el desafío es tuyo. ¿Vas a quedarte en la sepultura o vas a caminar como resucitado? Número 3, Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, no es una suposición, no es una condición incierta, es una realidad para todo aquel que ha nacido de nuevo. Tú no estás esperando resucitar un día en el futuro. Ya has sido resucitado en espíritu. Ya participas de la vida de Cristo. Ya fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero ahora viene el desafío: vivir como alguien resucitado. Y eso comienza por donde miras, por donde pones el enfoque de tu vida, por las cosas que decides buscar cada día. La resurrección con Cristo no es solo un cambio de estado espiritual, es una reorientación radical de todo lo que valoras, persigues y priorizas. Buscad las cosas de arriba. ¿Qué estás buscando en tu día a día? ¿Qué ocupa tus pensamientos, tus anhelos, tus decisiones? Porque lo que buscas determina a quién perteneces. Si realmente has sido resucitado con Cristo, tu brújula interna ya no apunta a este mundo. Ahora apunta al cielo, pero eso no sucede de manera automática. Pablo no dice, espera a que lo celestial te invada. Dice, busca. Eso implica intención,
disciplina, elección constante, en medio del ruido del mundo, de las exigencias diarias, de las distracciones digitales, de las preocupaciones por el mañana. Dios te llama a subir la mirada, a recordar dónde está tu verdadero hogar. La palabra buscar no es pasiva, no es una actitud contemplativa, es un verbo activo que implica movimiento y esfuerzo. Es como el tesoro escondido en el campo del que habló Jesús. Nadie lo encuentra por accidente, lo encuentra quien cava, quien persiste, quien lo hace prioridad. Buscarlo de arriba es formarse en una mentalidad espiritual, es cultivar una sensibilidad al cielo en medio del polvo de lo cotidiano. No se trata de negar la realidad de la tierra, sino de ponerla en el lugar correcto, debajo del gobierno de lo eterno. Y luego viene la segunda orden: poned la mira en las cosas de arriba. Ahí está el corazón del llamado, porque donde pones tu enfoque, ahí se dirige tu vida. Si tu mente está atrapada en las cosas de la tierra, en el miedo, en la comparación, en la ansiedad por el futuro, en la necesidad constante de aprobación, entonces te será imposible experimentar la vida nueva que ya te fue dada. El enfoque determina la dirección, y la dirección, el destino. Por eso Dios nos invita a reentrenar nuestra mente, a renovarla, a pensar desde la resurrección, no desde la ruina. Cuando tu mirada está en lo eterno, lo terrenal pierde su dominio. Las riquezas dejan de gobernarte. El éxito humano ya no te seduce. El reconocimiento no te esclaviza. ¿Por qué? Porque entiendes que todo eso es pasajero, que lo que hoy parece sólido, mañana se deshace, y lo que es invisible a los ojos es lo que permanece. Esta es la clave de la verdadera libertad. No vivir huyendo del mundo, sino viéndolo desde una perspectiva más alta, desde el trono donde Cristo reina, desde la victoria que ya fue asegurada, desde la esperanza que no se quiebra. Pero ¿cómo se busca eso en lo práctico? ¿Cómo se fija la mente en lo de arriba cuando vivimos en un mundo que constantemente apunta hacia abajo? A través de hábitos, a través de tiempo en la palabra, en oración, en adoración, a través de conversaciones que te eleven, no que te desgasten, a través de decisiones conscientes que reflejen que tu corazón ya no está aquí, sino allá, y sobre todo, a través de una comunión viva con Jesús, que no solo está sentado a la diestra de Dios, sino que habita en ti por su Espíritu. Ahora bien, esto no significa abandonar nuestras responsabilidades terrenales. No se trata de vivir como si este mundo no importara. Al contrario, se trata de vivir aquí, pero desde otra realidad, con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo, haciendo lo cotidiano con propósito eterno, amando, trabajando, sirviendo, decidiendo, pero desde una identidad superior. Y cuando eso sucede, todo cambia: tu manera de reaccionar, tu manera de dar, tu manera de perdonar, tu manera de esperar. Y hay señales claras cuando nuestro enfoque se descentra. La ansiedad se dispara, el temor se instala, la comparación se intensifica, la paz desaparece, porque hemos vuelto a mirar hacia abajo, a medirnos con estándares humanos, a depender del aplauso externo. Pero Dios, en su gracia, nos recuerda: vuelve a mirar arriba, recuerda dónde estás sentado, recuerda con quién resucitaste. Buscar las cosas de arriba no es escapismo, es realismo superior. Es vivir conectados con la fuente de todo sentido. Cristo está allí. Y si Él reina desde lo alto, tú también puedes vivir desde esa victoria. Así que hoy, decide levantar tu mirada, porque la resurrección no solo te dio vida, te dio una nueva perspectiva, y con ella un nuevo enfoque para caminar sobre esta tierra con propósito celestial. Número 4. Efesios 1, versículo 19.
¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Cuánto poder se necesita para vencer a la muerte? No estamos hablando de levantar el ánimo ni de solucionar una crisis económica o familiar. Estamos hablando de resucitar un cuerpo que había sido flagelado, colgado, atravesado y sellado en una tumba. ¿Te has detenido a pensar que el mismo poder que hizo eso está disponible hoy para ti? Eso no es un pensamiento bonito, es una revelación transformadora. Pablo, en su carta a los Efesios, no escatimó palabras para describirlo. La supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. Está diciendo, no hay nada igual en todo el universo. Y lo mejor es que no es un recuerdo del pasado, es una fuerza activa en tu presente. Ese poder no está en un museo espiritual, no es una reliquia guardada para recordar lo que Dios alguna vez hizo. Es una corriente viva, fluyendo hoy, disponible para todo el que cree. Este poder no es solo algo que admiramos, es algo que podemos experimentar. ¿Cómo? A través de la fe. Pablo fue claro, para con nosotros los que creemos, no para los más fuertes, no para los más preparados, no para los perfectos, sino para los que creen, para los que aún en medio de su debilidad deciden confiar. La fe es el interruptor que conecta nuestra impotencia con su omnipotencia. Es como un enchufe que activa toda la energía del cielo dentro de nuestras situaciones terrenales. Y aquí está lo más asombroso. Este poder no se limita a levantar muertos físicos. Se especializa en revivir lo que ya habíamos enterrado. Vidas marcadas por la culpa, matrimonios rotos, adicciones que nos roban la dignidad, miedos que nos paralizan, hábitos que arruinan nuestra identidad. El poder resucitador de Dios no solo reanima, sino que transforma. No solo remienda lo que está dañado, sino que crea algo completamente nuevo donde antes solo había ruina. Tal como el cuerpo de Jesús no volvió a la vida como un cuerpo débil, sino glorificado, así también este poder en ti no solo te saca del hoyo, sino que te eleva a una nueva posición. Y sí, hay muchas áreas donde necesitamos este poder activo. Algunos lo necesitan para ser libres de adicciones que han cargado por años. Otros, para romper ciclos emocionales destructivos, ansiedad crónica, pensamientos oscuros, depresión, autodesprecio. Hay quienes necesitan este poder para creer de nuevo, después de haber sido traicionados, humillados, rechazados. Y hay quienes simplemente están cansados de esforzarse con sus propias fuerzas y no ver cambio. Déjame decirte algo con claridad. Tu esfuerzo humano tiene un límite, pero el poder de Dios no. Y cuanto más reconoces tu incapacidad, más espacio le das a Él para manifestar su fuerza. A veces, nuestro mayor obstáculo no es el pecado, es el orgullo. Creer que todavía podemos solos, pensar que con un poco más de disciplina lo lograremos. Pero el Evangelio no se trata de mejorar por esfuerzo. Se trata de morir a nuestra fuerza para resucitar con su poder. La humildad no es debilidad, es la llave del cielo. Es decirle a Dios, ya no puedo más, ahora te necesito completamente. Y en ese momento, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos empieza a operar en lo profundo de tu ser. No como emoción pasajera, sino como una fuerza constante que te renueva día tras día. Este poder también tiene una dimensión futura, porque así como Cristo resucitó y fue sentado a la diestra del Padre, tú también tienes esa herencia. La resurrección futura está garantizada, pero no tienes que esperar al cielo para empezar a vivir en victoria. Desde ahora puedes caminar como alguien que ya ha sido elevado, como alguien que no pelea por la victoria, sino desde la victoria.
No se trata solo de lo que Dios puede hacer por ti, sino de lo que ya depositó en ti por medio del Espíritu Santo. Tienes acceso a una fuente de vida inagotable, y esa vida no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres, transforma lo que crees posible, te da una nueva identidad. Así que hoy te invito a dejar de vivir limitado por lo que ves, por lo que sientes, por lo que los demás dijeron de ti. Tienes acceso al poder que venció a la muerte. No fue solo un milagro histórico, fue el inicio de una nueva vida que tú estás llamado a vivir. Hoy, aquí, ahora. Cree, confía y deja que ese poder haga lo imposible en ti, porque lo que Dios resucita ya no vuelve a ser lo mismo. Número 5. Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús no dijo, yo tengo la resurrección, ni siquiera yo traigo la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Con esa afirmación no solo nos revela su poder, sino su esencia. No estamos hablando de una fuerza externa que Él manipula, sino de lo que Él es en su naturaleza más profunda. Cristo no es un intermediario hacia la vida. Él mismo es la fuente, la sustancia, el principio y el destino final de toda vida verdadera. Si estás unido a Él, estás unido a la vida que vence a la muerte. Y eso lo cambia todo. Jesús pronunció estas palabras en uno de los momentos más desconcertantes para el corazón humano, frente a una tumba, la de Lázaro. La escena estaba impregnada de llanto, de frustración, de preguntas sin respuestas. Marta, la hermana de Lázaro, le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una declaración que muchos hemos hecho, de una forma u otra, cuando sentimos que Dios llegó tarde. Pero ahí, en medio de ese dolor tan humano, Jesús no presenta una teoría espiritual, presenta una persona, Él mismo, y dice, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está una de las paradojas más gloriosas de nuestra fe. La muerte, lo que más tememos, ya no tiene la última palabra, no tiene el control, no es el final. Porque cuando Cristo dice, vivirá, está redibujando por completo nuestra comprensión de la existencia. Él no solo promete una reanimación futura, promete una vida nueva que comienza aquí y ahora. La muerte física deja de ser una derrota para convertirse en una transición. No es un punto final, es una coma en la historia eterna del creyente. Pero esa promesa no opera por simple exposición, requiere una respuesta. Por eso Jesús pregunta con intencionalidad, ¿crees esto? No basta con que sea verdad, tiene que convertirse en una convicción personal, en algo que tomas, abrazas, crees con todo el corazón, porque solo cuando esa verdad se vuelve tuya, puede cambiar la forma en que vives y la forma en que mueres. La fe no es un detalle secundario en esta ecuación. Es la llave que abre la puerta a esa vida que no termina, a esa seguridad que no se tambalea. Y cuando crees esto de verdad, algo extraordinario ocurre. El miedo más grande que arrastra a la humanidad se disuelve. La muerte pierde su capacidad de dominar tus pensamientos, de limitar tus decisiones, de robarte la paz. Porque si ya no temes morir, entonces ya no hay nada que temer. Esta verdad te libera de la ansiedad que esclaviza al mundo. Te permite vivir con una valentía que no se explica por lógica humana. Porque cuando sabes que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que ni siquiera la muerte puede separarte de Él, entonces puedes vivir de verdad. Cristo no prolonga la existencia. Cristo transforma la vida. Hay una gran diferencia entre estar vivo biológicamente y vivir espiritualmente. Muchos existen, pocos viven atrapados en el pasado, dominados por el miedo, condicionados por el qué dirán, anestesiados por una rutina sin sentido.
Pero Jesús ofrece algo radicalmente diferente. No solo más años, sino más propósito. No solo respirar más tiempo, sino amar con más profundidad, servir con más gozo, caminar con más esperanza. Esa es la vida eterna. No solo algo que empieza después de morir, sino algo que empieza cuando decides creer. Y cuando esta promesa se vuelve real en tu interior, transforma incluso las cosas pequeñas. Cambia tus prioridades, cambia lo que valoras, cambia cómo inviertes tu tiempo, cómo enfrentas la adversidad, cómo te relacionas con los demás. Sabes que estás de paso, pero no estás perdido. Sabes que la eternidad te espera, pero no vives con prisa, sino con propósito. Porque vivir con la certeza de la vida eterna no es escapismo, es claridad. Y hay testimonios vivos que nos lo recuerdan. Hombres y mujeres que frente al diagnóstico final, al dolor profundo o a la pérdida irreversible, han sostenido la mirada en Jesús y han dicho con paz, con firmeza, con fe verdadera: yo sé en quién he creído y sé que ni la muerte puede separarme de él. Esa clase de fe no se construye de la noche a la mañana. Se cultiva en la intimidad con aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y que cumplió su promesa. Así que la resurrección no fue solo un milagro espectacular del pasado, fue una declaración eterna. La muerte fue vencida, la vida ganó, y esa vida ahora habita en ti si has creído en Jesús. Ya no tienes que temer, ya no estás solo, ya no estás condenado a vivir por debajo de tu propósito, porque el mismo que se levantó del sepulcro te llama a ti por tu nombre y te dice: vive. Número 6. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta no es una declaración simbólica, ni un deseo espiritual positivo. Es una realidad profunda, poderosa, irreversible. Cuando alguien entra en Cristo, algo sucede en lo invisible que transforma por completo la esencia misma de su ser. No es una mejora moral, no es un maquillaje espiritual, es una recreación desde adentro. El viejo yo deja de ser la autoridad sobre tu vida. Lo que eras, lo que hiciste, lo que te definía, ya no tiene más poder. Has nacido de nuevo, has sido hecho nuevo, eres una nueva creación. Y eso es importante entenderlo. No te conviertes en nueva criatura por intentar ser mejor. No es fruto de disciplina, ni de buena conducta, ni de asistir a la iglesia cada semana. La condición es una sola: estar en Cristo, unirse a Él, rendirse a Él, recibirlo como Señor y Salvador. Y cuando eso sucede, no importa tu pasado, tu historia o tus errores, lo que eras deja de ser el centro, porque ahora tu identidad está en Jesús. Es como si hubieras sido arrancado de una vieja naturaleza y trasplantado al ADN del cielo. Eres otro, no solo actuando diferente, sino siendo diferente. Las cosas viejas pasaron. No es que se olvidaron, es que fueron superadas, canceladas, redimidas. Lo que te encadenaba, lo que te marcaba, lo que cargabas en silencio, todo eso perdió autoridad sobre ti. Ya no eres lo que te hicieron, ya no eres lo que tú mismo creíste de ti, ya no eres el producto de tus fracasos, ni de tus pecados, ni de tus heridas. Las etiquetas viejas cayeron. La voz del acusador quedó silenciada. Porque cuando Cristo entra, el pasado es atravesado por la cruz y todo lo viejo queda atrás. En Él eres libre de repetir la historia que te ató. Y lo más maravilloso es que todo es hecho nuevo, no algunas cosas, no lo espiritual solamente, todo. Tu forma de pensar, tu manera de ver la vida, tus decisiones, tus relaciones, tus prioridades. La transformación en Cristo es total. Y aunque ese proceso se desarrolla progresivamente, la semilla ya fue plantada. La obra comenzó, y Dios es fiel para completarla. Él no deja a medias lo que empieza.
La nueva creación no se limita a un área. El Espíritu de Dios quiere transformar tu carácter, tus emociones, tu visión, tu propósito. No hay rincón de tu alma que quede fuera de esta renovación, pero hay una gran diferencia entre modificar conducta y transformar identidad. Muchas personas intentan cambiar por fuera sin haber sido transformadas por dentro. Se esfuerzan en cambiar hábitos, en controlar el temperamento, en corregir palabras, pero si el corazón sigue siendo el mismo, tarde o temprano todo vuelve a salir. El cambio real no empieza con lo que haces, sino con lo que eres, y eso solo se logra cuando permites que Cristo viva en ti. Él no vino a ayudarte a ser mejor, vino a hacerte nuevo. Y claro, parte de esta transformación incluye dejar ir lo viejo. A veces no es tan fácil. Nos aferramos a patrones que nos resultan familiares, incluso si nos hacen daño. Nos cuesta soltar el control, la necesidad de aprobación, el pasado que nos dio una falsa identidad. Pero para vivir lo nuevo, hay que soltar lo viejo. Dios no va a llenar tus manos si aún las tienes ocupadas con lo que ya no sirve. Y ese proceso puede doler. Pero es parte del nacimiento de una nueva vida, como la mariposa que debe salir de su capullo, como el brote que rompe la semilla para florecer. Y no estás solo en este proceso. La comunidad de fe juega un papel vital. Necesitas rodearte de otros que también estén siendo transformados, personas que te animen, te corrijan con amor, te acompañen en los días difíciles. La nueva creación se nutre en comunidad. El aislamiento te debilita, el cuerpo de Cristo te fortalece, porque esta identidad nueva no se vive en soledad, sino como parte de una familia espiritual que camina contigo. Y aquí hay algo más profundo aún. Tu historia pasada no se borra, se redime. Dios no elimina tus heridas, las transforma. Lo que te avergonzaba se convierte en testimonio. Lo que dolía se convierte en mensaje de gracia. Tus errores se convierten en plataforma para ministrar a otros. Todo lo que viviste en las manos de Dios tiene propósito. En Cristo, tu historia rota no es un obstáculo, es una herramienta de restauración para otros. Así que hoy, no te mires como alguien que solo lucha por cambiar. Mírate como alguien que ya ha sido hecho nuevo. Camina con la certeza de que lo viejo pasó. Vive con la esperanza de que todo será hecho nuevo. Y si aún estás en proceso, recuerda, Dios ya empezó y no se detendrá hasta que veas la plenitud de su obra en ti. Porque la resurrección no fue solo un milagro, fue el inicio de tu nueva vida. Y tú eres la prueba viviente de esa promesa cumplida. Número 7, Filipenses 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Quiero conocerle. Así empieza uno de los anhelos más profundos del apóstol Pablo y también una de las declaraciones más radicales de toda la Escritura. No está hablando de saber sobre Cristo, está hablando de conocerle a Él, no de repetir doctrinas correctas, sino de tener un encuentro real, íntimo, transformador. La palabra usada en griego es ginosko, que no implica un conocimiento intelectual, sino una experiencia viva. Es la misma palabra que se usa para describir la relación íntima entre esposos. Pablo no busca teoría, busca comunión, y ese anhelo debe ser también el tuyo, porque conocer a Cristo no es un requisito religioso, es el centro de todo lo que significa vivir una vida nueva. Conocerle implica entrar en una relación que transforma cada parte de ti, y de ese conocimiento brota el poder. No al revés. No buscamos a Cristo solo para obtener poder, buscamos conocerle, y en esa comunión profunda, el poder de su resurrección empieza a operar en nosotros. Es una progresión sagrada. Primero lo conozco, luego experimento su poder y finalmente participo en sus padecimientos.
Aquí no hay atajos. No puedes vivir el poder de la resurrección sin abrazar el camino que conduce a ella. Y eso nos lleva a una verdad profunda. El poder de Dios no nos aleja del sufrimiento, lo resignifica. El poder de la resurrección no es una energía mágica que elimina todo dolor. Es la fuerza sobrenatural que convierte el sufrimiento en plataforma de redención. Cristo no evitó la cruz, pasó por ella. Y fue en la cruz donde su poder se manifestó con mayor claridad. Pablo entendió que el verdadero poder no consiste en evitar heridas, sino en vivirlas desde la perspectiva de la resurrección. En vez de huir del quebranto, lo atravesamos con propósito, porque cuando compartimos los sufrimientos de Cristo, no lo hacemos como víctimas, sino como testigos. Ahí es donde lo conocemos más profundamente. Ahí es donde su carácter se forma en nosotros. Y es que el fin de todo esto no es simplemente sobrevivir la vida, no es tener una existencia cómoda o segura. El verdadero propósito es ser semejantes a Él. Pablo no deseaba el éxito, ni el aplauso, ni siquiera la liberación de su sufrimiento. Él deseaba ser como Cristo. Ese era su norte, su pasión, su meta suprema. Y eso es lo que define la vida cristiana, no cuánto sabes, ni cuánto haces, sino cuánto Cristo se ha formado en ti. El conocimiento verdadero te lleva a la transformación verdadera. Y la transformación más profunda ocurre cuando Cristo se refleja en tu manera de amar, de servir, de resistir, de vivir. Por eso Pablo renunció a todo, a su reputación, a su pasado, a su prestigio. Nada le parecía más valioso que conocer a Cristo. Él sabía que no hay otra prioridad que tenga sentido. Puedes tener todo en esta vida, pero si no conoces a Cristo estás vacío. Y al revés, puedes perderlo todo, pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Lo conoces? ¿Realmente? No si sabes versículos, no si asistes a una iglesia, sino si puedes decir como Pablo: todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y ese conocimiento se cultiva. No aparece de la nada. Se profundiza a través de la oración sincera, del estudio de la palabra con el corazón abierto, del silencio en su presencia, de la obediencia diaria. Se conoce a Cristo cuando te atreves a caminar con Él, cuando lo buscas más allá de lo que pueda darte, cuando decides permanecer en medio del dolor. Porque es en la debilidad donde su poder se perfecciona, es en la rendición donde la comunión florece, es en el quebranto donde su gloria se revela. Pero también hay un peligro, el de querer el poder sin abrazar la cruz, de buscar milagros, autoridad, dones sin aceptar el molde del sufrimiento que nos hace semejantes a Él. No se puede separar su gloria de su camino. Y si queremos participar de su vida resucitada, también debemos estar dispuestos a compartir su muerte. No en un sentido literal, pero sí espiritual. Morir al ego, al orgullo, al control, a la autosuficiencia. Porque cuando morimos a nosotros, Él vive más plenamente en nosotros. Así que hoy, haz de este tu clamor: Señor, quiero conocerte, no solo de oídas, no solo de lejos. Quiero conocerte con todo mi ser, y si eso implica participar en tus sufrimientos, aquí estoy. Porque si al final de todo esto me parezco más a ti, entonces habrá valido la pena. Esa es la vida nueva que Cristo inauguró con su resurrección. No una vida fácil, pero sí una vida verdadera. No una existencia superficial, sino una comunión profunda, porque conocerle lo cambia todo. Número 8, Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos hizo renacer para una esperanza viva. No es cualquier esperanza. No es un anhelo incierto.
No es una expectativa frágil basada en circunstancias. No es una ilusión emocional para consolar el alma. Pedro lo dice con claridad. Es una esperanza viva, una esperanza que respira, que pulsa con poder, que no depende de lo que vemos, sino de lo que ya ocurrió en el cielo y en la historia. La resurrección de Jesucristo de los muertos no fue solo un acontecimiento sobrenatural, fue la garantía eterna de que nuestra esperanza está viva, porque nuestro Salvador está vivo. Las esperanzas del mundo son distintas. Se construyen sobre deseos que no siempre se cumplen. Se apoyan en promesas humanas, en contratos, en expectativas terrenales que con frecuencia terminan rotas. Esperas un trabajo y no llega. Esperas una relación y se rompe. Esperas estabilidad y la vida te sacude. Así es el patrón de toda esperanza muerta. Nace entusiasmada, pero termina decepcionada. En cambio, la esperanza que nace en Cristo no muere porque no depende de resultados humanos. Está anclada en la victoria de la cruz y sellada por la tumba vacía. No es un simple pensamiento positivo, es una convicción inquebrantable. Y lo más hermoso es que esta esperanza no nace de nuestros méritos. No es producto de nuestro esfuerzo ni de nuestras obras. Es un regalo de la grande misericordia de Dios. Es Él quien nos hizo renacer. Fue su compasión infinita la que nos trajo a la vida. Eso significa que no puedes ganarte esta esperanza y tampoco puedes perderla por debilidad. Porque no nació de ti, nació de Él. Tú no la sostienes, Él la sostiene por ti. Y eso cambia radicalmente cómo vives, porque ya no dependes de ti mismo para mantener tu fe viva, sino del Dios que no falla. Pedro lo dice claramente, esta esperanza está cimentada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No en ideas, no en emociones, no en deseos bonitos, sino en un hecho histórico que partió el tiempo en dos. La tumba vacía es la base de nuestra esperanza llena. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil, pero como Él vive, también nosotros viviremos, y no solo en el futuro glorioso, sino ahora, hoy, con una seguridad que no se mueve cuando el mundo tiembla. Esta esperanza no se trata solo de lo que viene, transforma completamente cómo enfrentamos lo que ya está aquí, y no estamos esperando una recompensa incierta. Pedro lo llama una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, no se desgasta con el tiempo, no se contamina con las decisiones humanas y no pierde valor por los errores cometidos. Es una herencia eterna, sólida, inmutable. Nada ni nadie puede robártela. No depende de los mercados financieros, ni del estado de ánimo de los demás, ni de tu propio rendimiento espiritual. Está guardada, está sellada y está reservada para ti. Sí, Pedro dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Que hay una parte del cielo con tu nombre escrito, que esa herencia no está generalizada, no es abstracta, no es impersonal. Dios mismo la preparó específicamente para ti. No la perderás por accidente, no la sustituirá otro, no caduca. El cielo no tiene lista de espera. Lo que Dios tiene preparado para ti está seguro en sus manos y nada podrá separarte de ello. Ahora, esta esperanza viva no es solo para el futuro, transforma tu presente. Cuando sabes que tu vida está conectada a una eternidad incorruptible, los miedos actuales pierden fuerza. Las pruebas se enfrentan con otra perspectiva. El dolor ya no es el fin. La pérdida ya no es derrota. La escasez no define tu valor. Cuando vives orientado hacia lo eterno, se libera tu alma del afán, de la avaricia, de la desesperación. Ya no necesitas acumular en la tierra porque sabes que el cielo te pertenece. Ya no te destruyes por lo que pierdes aquí, porque sabes que lo más valioso ya está asegurado allá. Y eso tiene un efecto práctico.
empiezas a tomar decisiones con otra mente. Empiezas a amar más libremente, a servir sin reservas, a vivir sin miedo, porque sabes que esta vida es solo el preludio, no el destino final. La esperanza viva te vuelve generoso, valiente, firme, te permite atravesar el sufrimiento sin perder el gozo. Pedro escribió estas palabras a creyentes perseguidos. No vivían en comodidad, pero vivían con la certeza de que lo mejor estaba por venir. Y eso los sostuvo. Así que hoy, cuando todo parece incierto, recuerda esto. No caminas con una esperanza frágil. No crees en algo que podría fallar. Fuiste hecho para una esperanza viva, una esperanza que late con la misma vida del Cristo resucitado. Una esperanza que no se agota, que no muere, que te sostiene, que te espera y que cada día te transforma. Número 9. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Así comienza una promesa que no fue solo para un grupo de discípulos en Jerusalén, sino para todo creyente nacido del Espíritu. Jesús no dijo, esfuércense en ser mis testigos. No dijo, inténtenlo con lo que tienen. No dijo, vayan antes de estar listos. Dijo, recibirán poder, porque el llamado a testificar no se sostiene en nuestras habilidades, sino en el poder del Espíritu Santo. Antes de ser enviados, somos revestidos. Antes de hablar, somos llenos. Antes de dar, recibimos. Esta es la secuencia divina, poder antes que misión. Ese poder no es abstracto, tiene una fuente clara y concreta, el Espíritu Santo. No se trata de entusiasmo, ni de carisma, ni de elocuencia. Es una fuerza sobrenatural que viene de lo alto y que se manifiesta en lo profundo de nuestro ser. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ahora vive en nosotros. Y si ese poder fue capaz de vencer la muerte, también puede vencer el temor, la pasividad, la indiferencia y el silencio que a veces nos paralizan. El Espíritu Santo no solo nos consuela, nos impulsa, no solo nos transforma por dentro, nos lanza hacia afuera, nos hace testigos. Y esta palabra, testigos, es crucial. No se trata solo de hacer evangelismo, se trata de vivir como evidencia viva de que Jesús está resucitado. Un testigo es alguien que ha visto, que ha oído, que ha vivido algo tan real que ya no puede callarlo. Nuestra vida entera se convierte en un testimonio. No se trata solo de recitar versículos, sino de encarnar el mensaje. Cada decisión que tomas, cada conversación que sostienes, cada reacción ante el conflicto, habla de aquel a quien representas. Porque no se trata solo de hablar de Cristo, sino de reflejarlo con autenticidad. Y este testimonio no se queda en un rincón. Jesús traza un mapa claro: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una expansión progresiva. Empieza en lo cercano, pero nunca se detiene ahí. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tal vez tu familia, tu círculo íntimo, tus compañeros de trabajo, tus redes sociales. Es ahí donde comienza el testimonio. Pero no puede quedarse ahí. El poder del Espíritu rompe toda comodidad y nos empuja hacia Judea, esa esfera más amplia donde tu influencia aún puede alcanzar, y luego hacia Samaria, lugares incómodos, personas diferentes, contextos difíciles, y finalmente hacia los extremos de la tierra. Porque este mensaje no tiene fronteras. Jesús menciona deliberadamente Samaria. No era un lugar cualquiera. Era territorio rechazado, despreciado, evitado por los judíos. Y al incluirlo, Jesús destruye toda barrera étnica, cultural, histórica o personal. El testimonio del poder resucitador no es para unos pocos, es para todos. Y eso también nos confronta. ¿Estamos dispuestos a cruzar nuestras propias barreras para ser testigos?
Estamos dispuestos a hablar con quien piensa distinto, a amar al que nos ofende, a extender la mano más allá de lo cómodo. Pero ojo, ser testigos no es lo mismo que hacer proselitismo forzado. No se trata de imponer, sino de exponer la verdad con amor. Un testimonio auténtico no necesita manipulación, no grita, no presiona, no condena, simplemente muestra. Muestra lo que Jesús ha hecho en ti. Muestra cómo era tu vida antes y cómo es ahora. Muestra que su resurrección no es teoría, es transformación real. Y eso impacta más que 1000 argumentos. Hoy también enfrentamos barreras modernas, el miedo a ofender, la presión de lo políticamente correcto, el relativismo que niega verdades absolutas, el conformismo espiritual, pero ahí es donde el Espíritu Santo quiere activar su poder en ti, no para convertirte en alguien agresivo, sino valiente. No para predicar desde un púlpito, sino desde tu historia. No para forzar conversiones, sino para provocar encuentros con la verdad. Y hay tantas formas creativas de ser testigo hoy. Desde una conversación profunda con un amigo, hasta una publicación con propósito. Desde actos de bondad genuinos, hasta respuestas sabias en medio del conflicto. Desde cómo manejas el éxito, hasta cómo enfrentas el fracaso. Ser testigo no es algo que haces un día, es algo que eres todos los días. Tu vida es un megáfono, lo que vives habla más fuerte que lo que dices. Por eso, ser testigo no es solo una actividad, es una identidad. Eres testigo cuando decides perdonar, eres testigo cuando eliges la verdad, eres testigo cuando sirves con humildad, eres testigo cuando brillas en medio de la oscuridad. Cada paso tuyo, cada elección tuya, puede contar la historia del Cristo resucitado. El mundo no necesita más teorías, necesita ver vidas llenas del Espíritu, caminando con poder, hablando con gracia, viviendo con propósito. Así que hoy, recuerda, no estás solo, no estás débil, no estás sin recursos, recibirás poder. Y con ese poder serás testigo, desde tu Jerusalén hasta los confines del mundo, porque la resurrección no fue el final de una historia, fue el inicio de tu nueva vida. Y tú ahora eres parte viva de esa promesa cumplida. Número 10. Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, detente un segundo y piensa en la magnitud de esta verdad. El mismo Espíritu que penetró la oscuridad del sepulcro, que revirtió la muerte, que restauró el cuerpo de Cristo y lo levantó con gloria, ese mismo Espíritu mora en ti. No te visita de vez en cuando. No se activa solo en momentos especiales. Mora, habita, permanece. Es una presencia constante, viva, poderosa. La resurrección no fue un evento aislado en el pasado. Fue el inicio de una nueva dinámica en la vida del creyente. Llevar dentro el poder que venció la muerte. Y esto no es solo una verdad teológica para recitar en voz alta. Es una garantía, una promesa eterna. Ese Espíritu que mora en ti es la garantía de que tú también resucitarás. No estamos aferrados a una idea abstracta de inmortalidad. Estamos conectados espiritualmente a una realidad futura tan segura como la tumba vacía. El Espíritu en nosotros es el depósito de esa herencia incorruptible, un anticipo tangible de lo que viene. Tu cuerpo será transformado, tu mortalidad será absorbida por la vida. La eternidad ya no es solo un destino, es una realidad que habita dentro de ti desde ahora. Pero este poder no se limita al futuro. Pablo no dice vivificará como algo lejano exclusivamente. Dice que este Espíritu ya está vivificando tus cuerpos mortales.
Eso incluye tu mente, tus emociones, tu energía, tu voluntad, tu fuerza interior. La vivificación comienza aquí, hoy. No se trata solo de ser salvos para un día llegar al cielo. Se trata de vivir aquí como personas renovadas por dentro, llenas de vida en medio de un mundo de desgaste, agotamiento y desesperanza. Este poder no solo resucita muertos, también revitaliza vivos. Y sí, seguimos habitando cuerpos limitados, frágiles, mortales, pero incluso ahí el Espíritu opera. Donde el mundo ve fatiga, Dios ve un espacio para renovar. Donde hay debilidad, Él infunde poder. Donde el cuerpo decae, el Espíritu lo sostiene. No se trata de negar nuestras limitaciones, sino de no estar sometidos a ellas. La vida cristiana no ignora la realidad del sufrimiento físico, pero tampoco la idolatra. Hay una fuente interior de vitalidad que trasciende las leyes naturales. El mismo poder que resucitó a Cristo no se quedó allá, está aquí, dando vida nueva a todo lo que parecía marchito. Y no hablamos solo de lo espiritual. Este versículo derriba esa falsa separación entre lo espiritual y lo físico. Pablo dice, vuestros cuerpos mortales. Es decir, el espíritu también afecta nuestra salud, nuestra energía, nuestra forma de vivir el cuerpo. ¿Y cómo se experimenta esa vivificación en lo cotidiano? A través de prácticas sencillas pero profundas, el descanso bien administrado, el movimiento consciente, la nutrición equilibrada y, sobre todo, la alineación constante del cuerpo y la mente con la voluntad del espíritu. El cuerpo no es un estorbo, es un instrumento que también puede ser lleno del poder de Dios. Hay signos claros de esta vida nueva, no siempre en forma de milagros visibles, pero sí en una paz que sostiene, en una energía que no se explica, en una fortaleza que te levanta justo cuando sientes que ya no puedes más, en esa claridad que llega en medio del caos, en esa resiliencia que no viene de ti, sino de Él, en esa capacidad de perdonar cuando tu humanidad quiere venganza. Eso es vivificación, es el Espíritu mostrando que tu cuerpo mortal puede ser casa del poder inmortal. Y aunque sí, hay días de agotamiento, hay límites, hay dolencias, hay cansancio, no los negamos, pero tampoco los absolutizamos, porque aun cuando el cuerpo flaquea, el Espíritu fortalece. Aun cuando todo parece apagarse, su fuego arde dentro. Por eso no nos rendimos, por eso no vivimos como los que solo esperan morir. Vivimos como los que ya empezaron a resucitar desde ahora. Cada respiración puede ser un acto de comunión, cada decisión una afirmación de vida. Y es aquí donde esta verdad se vuelve revolucionaria. En un mundo que glorifica la juventud, la apariencia, la velocidad, nosotros celebramos la vida que no depende de esas cosas. Celebramos la vida del Espíritu, la que no se marchita, la que no necesita maquillaje, la que se renueva día tras día, como dice la Escritura. Esa es la economía espiritual del creyente. Donde el mundo ve decadencia, Dios ve oportunidad para demostrar su poder vivificante. Donde el mundo ve finitud, Dios planta eternidad. Así que hoy respira profundo. No estás solo, no estás vacío. Dentro de ti habita el Espíritu que levantó a Jesús. Y si Él lo levantó, también te levantará, te vivificará, te sostendrá y mostrará a través de ti que la resurrección no fue solo un milagro del pasado, fue el inicio de una vida nueva que se está manifestando, cuerpo a cuerpo, aliento a aliento, en todo aquel que cree. Número 11. Lucas 24, versículo 13. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y aconteció que, al partir el pan, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron.
Qué momento tan revelador. Jesús resucitado estaba allí, con ellos, caminando a su lado, hablando, enseñando, compartiendo, pero ellos no lo veían. Tenían los ojos velados, y no porque estuviera disfrazado, sino porque el dolor, la confusión y la decepción pueden nublar incluso la mirada más entrenada. Así sucede también con nosotros. El Cristo resucitado camina muchas veces a nuestro lado en medio de nuestras dudas, en nuestras rutinas, en nuestras luchas, pero no lo reconocemos, porque estamos atrapados en nuestras expectativas rotas o distraídos por el ruido del mundo. Los discípulos de Emaús iban camino a casa derrotados. Habían perdido la esperanza. Dicen: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esa frase lo dice todo. Esperaban algo que no sucedió como ellos querían. Y cuando la historia no va como planeamos, es fácil dejar de ver a Jesús, pero Jesús no los abandona. Se acerca, camina con ellos, les habla, les explica, y aunque no lo reconocen, algo empieza a cambiar. Sus corazones se encienden. Hay algo en su presencia, en sus palabras, que empieza a sacudirlos por dentro hasta que, en el momento más sencillo, al partir el pan, lo ven. Y esto es clave. No lo vieron en una manifestación gloriosa. No fue una visión sobrenatural, fue en la cotidianidad de una cena, en un gesto que habían visto muchas veces. Porque Jesús no se revela solo en lo espectacular, se revela en lo común, en lo ordinario, en lo de cada día. Lo vieron cuando partió el pan. ¿Te das cuenta? El Cristo resucitado se manifiesta en los detalles más simples cuando el corazón está dispuesto. A veces lo buscamos en fuegos artificiales espirituales y no lo reconocemos en el abrazo, en el pan compartido, en la palabra justa, en el silencio lleno de su paz. Pero antes de ese momento, algo fundamental ocurrió. Él les explicó las Escrituras. Antes de que sus ojos se abrieran físicamente, sus corazones fueron preparados espiritualmente. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Dijeron después: la palabra es como una linterna en la oscuridad. Va preparando nuestra mirada para que podamos reconocerle cuando Él se manifieste. Leer la Biblia no es un ejercicio académico, es una preparación del alma. Es el preludio del encuentro, es el lenguaje que Cristo usa para revelarse con claridad. Y cuando lo reconocieron, todo cambió. Pasaron de la tristeza a la urgencia, de la resignación a la misión. No podían quedarse sentados. Se levantaron ese mismo instante, aunque era de noche, aunque ya estaban en casa, aunque el camino era largo. Porque cuando realmente ves al Cristo resucitado, todo en ti se mueve. No puedes quedarte callado, no puedes esperar a que sea conveniente. El testimonio brota solo. La necesidad de compartir lo vivido se vuelve más fuerte que el cansancio o el miedo. El verdadero encuentro con Jesús genera movimiento. Pero hay muchos obstáculos hoy que nos impiden reconocerle. La prisa, las decepciones pasadas, los prejuicios, las distracciones, las expectativas cerradas, el orgullo, la autosuficiencia. Todo eso puede velar nuestros ojos. Podemos tener a Cristo frente a nosotros en una conversación, en una necesidad ajena, en una oportunidad de servir y no verlo. Por eso necesitamos espacios que favorezcan el despertar de nuestros ojos espirituales, momentos de comunión sincera, tiempos en la palabra, ratos de silencio, vida sencilla, corazones abiertos. No se trata de esforzarnos por verle, sino de disponernos a que Él nos abra los ojos. Y hay algo más que no podemos pasar por alto. Cristo se manifestó cuando estaban juntos, no cuando iban solos, no cuando se encerraron. Fue en comunidad, fue al sentarse con otros, fue en el compartir,
Muchos quieren encontrar a Jesús aislados, alejados, a su manera, pero hay una gracia especial que se derrama cuando compartimos el pan con otros creyentes, cuando nos sentamos a escuchar juntos, cuando nos exponemos a la comunión verdadera. La comunidad no es un extra, es parte del contexto donde Jesús se hace reconocible. Por eso, si hoy sientes que no puedes ver a Jesús, no te desesperes. Él ya está cerca, ya está caminando contigo. Tal vez tus ojos están velados por el dolor, por la decepción, por la rutina, pero Él no se ha ido. Habla, te explica, espera, y llegará ese momento en medio de algo sencillo, cotidiano, en que lo verás. Tus ojos se abrirán, tu corazón arderá, y sabrás, sin duda, que Él ha estado allí todo el tiempo. Porque la resurrección no fue solo un milagro para celebrar en Pascua, fue el inicio de una nueva forma de vivir, una forma de ver, de caminar con los ojos abiertos, de reconocerle no solo en los cielos, sino en la mesa, en el camino, en lo diario, y una vez que lo reconoces, ya nada vuelve a ser igual. Número 12, Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Estas palabras no son una frase bonita para cerrar el Evangelio, son una declaración definitiva, son el sello de la resurrección, aplicado directamente a nuestra vida diaria. Jesús no solo venció la muerte para demostrar poder, lo hizo para establecer una realidad nueva, que nunca más estaríamos solos. Yo estoy con vosotros, no de vez en cuando, no en eventos especiales, no cuando nos portamos bien, todos los días, en lo alto del gozo y en lo profundo del quebranto, en medio del éxito y en medio del error. Él no es una visita, es una compañía permanente. Esta es la continuidad perfecta. Todos los días no deja espacio para dudas. Incluye los días grises, los días de cansancio, los días en que te preguntas si vale la pena seguir. Jesús, resucitado, no se fue al cielo a observarnos desde lejos. Se quedó con nosotros por medio de su Espíritu que habita en el creyente. La resurrección no solo prueba que Él es Dios, prueba que su amor es eterno y su presencia inquebrantable. Esa es la diferencia entre religión y relación. La religión te da reglas. Cristo resucitado te da compañía cada día hasta el fin del mundo. Y no es una promesa limitada por el tiempo. Hasta el fin del mundo es la expresión máxima de fidelidad. Él no se va, no se aburre, no se rinde contigo. Aun cuando tú fallas, Él permanece. Aun cuando tú dudas, Él no te deja. Es una presencia que no caduca, no depende de tus emociones, no fluctúa con tus circunstancias. Si Él está contigo, no necesitas esperar condiciones perfectas para sentir paz, porque la verdadera paz no es ausencia de problemas, es la certeza de su presencia en medio del caos. Pero esta promesa aparece en un contexto muy especial: la misión. Jesús dijo esto justo después de enviar a sus discípulos a hacer discípulos. No es una frase suelta, es una garantía para quienes deciden obedecer. Enseñándoles a guardar todas las cosas. Obedecer agudiza nuestra percepción de su presencia, no porque Él se aleje cuando desobedecemos, sino porque el corazón que vive alineado a su palabra es más sensible a su cercanía. Cuando decides vivir según su voluntad, empiezas a experimentar esa presencia no como teoría, sino como realidad activa. Él está en medio de tu obediencia, en la conversación que sostienes con compasión, en el perdón que das, aunque duela, en el esfuerzo por reflejarlo. Ahí, su presencia se hace evidente. Esta presencia no es solo reconfortante, es el combustible para la misión. Jesús no dice, ve, y si puedes, llámame. Dice, ve porque yo voy contigo.
Nunca te envía solo. Cada paso que das en obediencia, Él lo da contigo. Cada palabra que dices en su nombre, Él la respalda. Cada lugar al que vas como luz, Él ya está allí contigo. Su presencia es tu mayor herramienta, tu seguridad, tu impulso, tu paz. Él no solo está con los pastores o con los líderes, está con todo aquel que decide caminar con Él, todos los días. Ahora bien, muchas veces no sentimos esa presencia, y eso no significa que Él no esté. Hay una diferencia entre presencia objetiva y percepción subjetiva. Su presencia es constante, pero nuestra percepción varía. Como el sol que brilla incluso cuando hay nubes, así también Cristo permanece, incluso cuando tus emociones no lo sienten. Por eso, hay que cultivar la conciencia de su presencia. Parar, respirar, recordar. Tú estás aquí. En medio del ruido, volver al centro. Porque cuanto más conscientes somos de su presencia, más transformados somos por ella. Y esta presencia tiene un efecto transformador. No solo es compañía emocional, es formación espiritual. Estar continuamente expuestos a Cristo nos cambia, nos moldea. Como Moisés, que descendía con el rostro resplandeciente por haber estado con Dios, así también nosotros vamos siendo transformados a su imagen. Cuanto más cerca caminamos, más nos parecemos a Él. Su presencia no solo nos sostiene, nos reforma, nos purifica, nos renueva. Y no olvides que su presencia también se manifiesta en comunidad. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí está Él. No solo en soledad, sino en la comunión, en la oración compartida, en el pan partido, en el hombro que te consuela, en el cuerpo que te abraza. La iglesia no es solo un lugar para escuchar, es un espacio donde su presencia se hace palpable, real, viva. Así que hoy, camina con la certeza de que no estás solo. No lo estuviste ayer, no lo estarás mañana. Él está en lo alto y en lo bajo, en lo visible y en lo oculto, en lo fuerte y en lo frágil. La resurrección no fue solo el fin de la muerte, fue el comienzo de una vida acompañada. Y esa compañía no se va, no se apaga, no se rinde. Porque Él, el Cristo resucitado, dijo: yo estoy con ustedes todos los días. Y si Él lo dijo, eso basta. Amén. Número 13. Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Juan ve al Cristo resucitado, no puede mantenerse en pie. No está viendo al Jesús caminando por Galilea. Está viendo al Rey glorificado, al Eterno, al que venció la muerte. Y su única respuesta es caer como muerto. Pero la escena no termina ahí. Jesús se acerca, pone su mano sobre él y le dice: no temas. Esa mano, esa voz, ese gesto, resumen todo lo que significa la resurrección. Cristo no solo venció la muerte, la transformó. Ya no es una amenaza, ya no es un final, ya no es una cárcel. Él dice: tengo las llaves. Tener las llaves implica autoridad, implica control, implica que alguien puede abrir o cerrar, permitir o impedir el acceso. Y aquí no estamos hablando de cualquier puerta, estamos hablando de la muerte y del Hades, lo más temido por el ser humano, lo más ineludible, lo que ninguna ciencia ni poder humano ha podido dominar. Jesús no dijo simplemente: yo vencí la muerte, dijo: yo tengo las llaves. Esto cambia completamente nuestra perspectiva, porque significa que la muerte ya no tiene la última palabra, que el temor que paraliza a la humanidad ha sido puesto bajo el control de aquel que vive para siempre, y eso transforma todo. La resurrección no solo es el milagro de que Jesús volvió a la vida, es la proclamación de que el dominio del infierno ha sido roto,
que la cadena más pesada ha sido rota, que el enemigo más temido ha sido vencido. Las llaves no están en manos del diablo, no están en manos del destino, no están en manos del azar, están en manos del Cordero glorificado, del que estuvo muerto y ahora vive. Eso significa que incluso en los momentos donde todo parece perdido, donde todo parece cerrado, donde todo parece muerto, Él tiene la llave. Puede abrir, puede restaurar, puede resucitar. Esta verdad no solo tiene implicaciones eternas, tiene implicaciones para cada día. ¿Cuántas veces sentimos que hay puertas cerradas en nuestra vida? Puertas de oportunidades que se esfumaron, relación que se rompió, un diagnóstico que parece un muro, una situación financiera sin salida. Pero si Él tiene las llaves de la muerte, ¿qué puerta no puede abrir? ¿Qué situación es verdaderamente terminal cuando el que tiene la llave está contigo? La resurrección nos recuerda que nada está verdaderamente muerto mientras Él tenga la autoridad, y Él la tiene. Y es importante ver el equilibrio en esta escena. Juan cae como muerto. Está frente al Dios glorioso, al eterno, al primero y el último, al que no tiene principio ni fin, al que trasciende el tiempo, la historia, la materia. Pero ese mismo Cristo glorificado le pone la mano encima, le dice: no temas, no es solo majestad, es ternura, no es solo juicio, es compasión. Este es el misterio hermoso del Cristo resucitado. Es el Rey glorioso y es el amigo fiel. Es el Señor del universo y es quien te toca el hombro y te dice: estoy contigo. Cuando Jesús dice: yo soy el primero y el último, no está haciendo una afirmación poética. Está usando un título que en el Antiguo Testamento solo le pertenece a Dios. Es decir, el que venció la muerte es Dios mismo. No es un profeta que regresó, no es un espíritu iluminado, es el mismo que creó el tiempo, el mismo que estuvo en el principio y que estará en el fin. ¿Cómo no confiarle nuestra vida a Él? ¿Cómo no soltarle nuestras preocupaciones? Si Él es el primero, entonces conoce el origen de todas las cosas. Si Él es el último, entonces tiene el control del desenlace. Todo en medio también le pertenece. Y al final hay una paradoja que cambia todo. Cristo dice: yo estuve muerto. Dios mismo dice que murió, y sin embargo ahora vive, y no por un tiempo limitado. Vive por los siglos de los siglos. Eso significa que su victoria es definitiva, irrevocable. Y por eso podemos tener paz, porque aquel que venció a la muerte no lo hizo solo para su propia gloria, lo hizo para que tú vivas, para que tú tengas acceso a esa vida eterna, para que tú puedas vivir sin miedo. Así que hoy, si hay algo que temes, recuerda quién tiene las llaves. Si enfrentas algo que parece final, recuerda quién abrió la tumba. Si hay puertas cerradas, recuerda quién tiene autoridad para abrirlas. Y si hay algo en tu vida que parece sin esperanza, recuerda que la resurrección no fue solo un milagro, fue el inicio de una nueva era. Una donde la muerte ya no manda, donde el miedo ya no reina, porque el que vive tiene las llaves y te las entrega como promesa de victoria. Número 14. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagina por un momento lo que significa que el Cristo resucitado, el mismo que venció la muerte, que se levantó glorioso del sepulcro, que ascendió al cielo con autoridad total, ahora habita dentro de ti. No como una figura distante, no como un modelo que simplemente admiramos, sino como una vida que se expresa en ti, desde tu interior, en cada pensamiento, cada palabra, cada acto. Esta es la declaración radical de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
No se trata de mejorar la vida anterior, se trata de morir para vivir verdaderamente. La resurrección entonces no solo inaugura una nueva vida para Jesús, sino que inicia una vida completamente nueva en ti. No es la versión optimizada de tu viejo yo, es otro tipo de existencia, es la vida de Cristo encarnada en tu humanidad. Por eso, Pablo no dice, trato de ser como Cristo, sino, Cristo vive en mí. Aquí se rompe toda ilusión de autosuficiencia religiosa. El cristianismo no es una religión donde seguimos reglas y nos esforzamos por ser mejores personas. Es una realidad espiritual donde alguien más Cristo vive su vida en nosotros. Pero para que eso ocurra, algo tiene que morir. Pablo lo llama yo. Ese yo que busca control, que desea reconocimiento, que quiere proteger su orgullo, ese yo que se aferra a viejas heridas, que compite, que se compara, que se justifica. Con Cristo, dice Pablo, ese yo fue crucificado, no reformado, no corregido, crucificado, porque solo cuando el yo se rinde completamente, Cristo puede tomar el centro. No se trata de perderte, sino de encontrarte en Él, porque en esa muerte se revela la verdadera vida. No la vida limitada que intentamos construir con nuestras fuerzas, sino la vida sobrenatural que fluye cuando dejamos de resistir. Y esa vida, dice Pablo, se vive en la fe del Hijo de Dios. No por méritos, no por disciplina, no por emociones, por febrero, es decir, por una dependencia constante, por una confianza viva que se renueva cada día. Porque esta vida no nace del esfuerzo humano, sino de la rendición. No se trata de cuánto puedes hacer por Cristo, sino de cuánto estás dispuesto a permitir que Él haga en ti y a través de ti. Fe no es pasividad, es entrega activa. Es una vida sostenida desde lo invisible, pero manifestada en lo concreto. Y todo esto está motivado por algo que no podemos ignorar, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es solo una verdad doctrinal, es una declaración profundamente personal. Jesús no murió genéricamente por la humanidad, Él te amó, a ti, con tu historia, con tus errores, con tus dudas, y te amó tanto que se entregó. Este amor no es abstracto, es íntimo, y es ese amor el que transforma nuestra respuesta. No obedecemos por miedo, no seguimos a Jesús por obligación, lo hacemos por amor correspondido, porque cuando reconoces la intensidad de ese sacrificio, el único acto razonable es rendirte por completo a Él. Ahora bien, esta vida de Cristo en ti tiene implicaciones prácticas. No es mística desconectada de la realidad. Cambia cómo vives, cómo hablas, cómo decides, cómo amas. Significa que en tu trabajo Cristo se expresa, que en tus relaciones Cristo actúa, que cuando sirves, perdonas, enfrentas el dolor, no eres tú. Es Cristo en ti, pero eso requiere morir cada día a lo que impide que esa vida fluya. A tus deseos egoístas, a tu necesidad de aprobación, a tu necesidad de control. Cada una de esas áreas debe rendirse para que Cristo pueda vivir. Y aquí está el equilibrio hermoso. Aunque la vida cristiana requiere responsabilidad, no depende de tu fuerza, depende de tu conexión. Tu tarea no es producir resultados, es permanecer en Él, es recordarte a ti mismo cada día que ya no vives tú, y vivir como si eso fuera cierto, porque lo es. Tu seguridad, tu identidad, tu propósito ya no están ligados a tus logros, sino a su presencia en ti. Eres quien eres, no por lo que haces, sino porque Cristo vive en ti. Esta es la culminación del mensaje de la resurrección. No solo Cristo vive, vive en ti, y eso lo cambia todo. Tu pasado ya no te define, tu presente tiene propósito, tu futuro está asegurado, porque la resurrección no fue solo un milagro, fue el inicio de tu nueva vida, y esa vida tiene nombre, se llama Cristo en ti. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios.
El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.